sobre el asunto que más que más llama la atención ahora mismo de la sociedad dominicana, o que ha llamado más la atención de la sociedad dominicana en el transcurso de las últimas semanas, y es el caso del fideicomiso de Punta Catalina. El presidente dijo ayer que está solicitándole al Senado de la República que detenga el conocimiento de ese contrato, que ya había sido previamente aprobado por la Cámara de Diputados, para brindar el espacio que se discuta dentro del espacio del Consejo Económico y Social, un diálogo que ya está abierto y que una de las mesas que está abierta con los partidos políticos y los sectores sociales es una mesa del sector eléctrico. Además, el presidente anunció allí que tiene ya en su discurso, breve discurso, muy escueto, muy puntual. 7 minutos. 7 minutos. Dijo lo que tenía que decir y ya. Planteó que tiene ya en su mano una auditoría técnica preliminar, que tiene previsto iniciarse una auditoría más completa luego ya que se han hecho licitaciones durante los últimos 10 meses, y que también solicitará a la Cámara de Cuentas la auditoría financiera de Punta Catalina. Por igual garantizó que mientras él sea presidente, Punta Catalina no se privatizará. Dijo que con este contrato no se privatiza y no se privatizará mientras él sea presidente de la República, que ese patrimonio del pueblo dominicano permanecerá como tal. Yo, que en su momento critiqué el contrato, saludo, claro está, la decisión del presidente. Fue lo que desde este humilde espacio le sugeríamos, que retirara el contrato. No lo ha hecho. Yo creo que debe llegar hasta ahí, hasta retirarlo, no detenerlo en el Senado, sino retirarlo, porque por orden legal el Congreso no puede modificar un contrato que el Ejecutivo le envíe. Lo puede aprobar o lo puede rechazar. Y ese contrato hay que modificarlo, porque aunque el presidente ha insistido, y es la retórica oficial y de quienes de alguna forma apoyan este contrato, en que el contrato en sí no permite la privatización ni ahora ni futura de la termoeléctrica de Punta Catalina, posición que yo comparto. Yo nunca he dicho que eso privatiza, ni que el fideicomiso como tal, ni que ese contrato es un camino hacia la privatización. No lo creo, y por eso nunca lo he dicho, pero sí creo que lo que hay planteado ahí, en ese texto, es peor que una privatización, porque le entrega a un grupo de personas de un patrimonio público sin que haya puesto un peso. Es verdad que los beneficios finales... Y no personas cualquiera, sino particulares. Particulares, o sea, exactamente, porque si fuera son particulares, porque si fueran, por ejemplo, y Freddy y yo lo conversábamos un poco antes de entrar al aire, como el fideicomiso público de RD Vial, que yo estoy muy de acuerdo con él, lo preside el ministro de Obras Públicas y lo integran otros funcionarios vinculados al área. Sí. Entonces, es un patrimonio público gerenciado por funcionarios públicos. Entonces, yo no sé por qué aquí, y es lo que yo le sugerí al presidente que hicieran, nombren presidente del comité técnico al ministro de Energía y Minas, ¿verdad? Por contrato. El que esté ahí. O Hacienda. Hacienda parte del comité, Industria y Comercio, Medio Ambiente, qué sé yo qué otro. Busquen 5 funcionarios, posiciones del Estado, que estén en ese comité técnico, y entonces ahí nombran ellos, entre ellos, lo que entiende el Estado, un gerente técnico que opere ya como forma privada eso, y tiene como un fideicomiso. Eso tiene que manejarse con una serie de criterios para los inversionistas, transparencia, eficiencia, todo ese tipo de cosas que tienen que buscar quien lo gerencien y lo hagan así. Un poco lo que pasa con el Banco de Reservas, que tiene la obligación por regulación que trabajar dentro de unos parámetros que son públicos. Entonces ahí no hay forma de que quienes vayan ahí no busquen trabajar todos los días mejor por lograr mayor eficiencia y ser competitivos en un mercado en el que están. Algo similar, una sinergia similar, se pudiera generar en un fideicomiso público como este, gerenciado o dirigido o en las manos del Estado. No solamente que el Estado ponga haga el aporte a la fiducia y que sea el beneficiario, que el contrato así lo establece. Nadie está discutiendo eso. La queja es que se le entregue a un grupo de particulares que actúen con total libertad, porque incluso eso lo que hace es referir a que esa gente puede hacer su propio reglamento de compra, puede hacer su propio reglamento eligen a quien no lo auditan,
eligen todo. O sea, eso se entregó a un grupo de gente por ley. Incluso yo tengo la percepción de que hasta los nombres que están ahí, el hecho de que sea aprobado en un contrato que vote el Congreso, no lo puede quitar un decreto mañana, porque un decreto no está por encima de una ley o de algo que el Congreso votó. Entonces, ahí es que está el detalle que no se ha corregido. Y fue lo que el presidente no mencionó. Él se quedó en la parte de privatizar. Yo estoy de acuerdo con él. Eso no se privatiza con ese contrato. Se está regalando, que es peor. Por lo menos su gerencia. O sea, se está regalando su gestión. No necesariamente los beneficios que produzca. Se sabe que los beneficios que produzca van al Estado. Pero quien lo gestiona se le está entregando así por así al sector privado, ni al sector privado tampoco, a intereses particulares. Y esa es la parte que yo pienso que el gobierno debe recoger el contrato, modificarlo y reintroducirlo, pidiéndole que esta vez los diputados y los senadores lo lean, que no hagan como la pasada vez que lo aprobaron sin leer. Compañero, buen día. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, yo hubiese preferido ver eso más tarde para que haya más gente despierta, pero ya usted puso el tema y creo que hay que darle para adelante. Mire. Tiene muchas aristas también, pues tocan otra más tarde. Yo decía antes de que el presidente interviniera en privado que esto pudiera ser el Waterloo del presidente Abinader y que eso operaba contra todo lo que él había hecho en aras de la transparencia. Todo lo que el presidente ha hecho, lo que ha dicho, procurando transparencia, las disposiciones que ha adoptado como gobierno, separación de gente de los puestos por querer ser transparente, esto echaba todo por tierra porque evidentemente, y digo yo, el que le preparó esto al presidente no es amigo del presidente. El que hizo que el presidente Abinader enviara eso al Congreso de la República no es amigo del presidente Abinader, porque, dice Oscar, esto era mejor privatizarla que lo que está ocurriendo. Claro, porque lo que está ocurriendo es poner en manos de ciudadanos inamovibles durante 30 años para que ellos puedan administrar a sus anchas, incluso sin dar informaciones, porque el contrato establece que no se acoge a la ley de acceso a la información. Estamos manejando un bien público, pero no estamos obligados, estamos protegidos al momento de que pidamos información pública a ese consejo que va a manejar el fideicomiso de Punta Catalina. Si yo quiero información de cómo se hacen las compras de goma para los vehículos de allí o de cómo se compra el carbón, no, usted no tiene derecho a pedir información, como si fuera una empresa privada. Otra cosa, los fideicomitentes adherentes pudiera ser un agente con vínculo extraño o con una fortuna extraña y ese fideicomitente, a partir de un acto auténtico, ciertamente, pudiera convertirse en parte de codueño en ese periodo de 30 años, con la garantía soberana del Estado. En algún momento pudiéramos llegar que al cabo de los 30 años el Estado dominicano adquirió una deuda por el manejo de Punta Catalina, a lo mejor de $3.000 millones, que el Estado tiene que asumir. Yo digo, el que hizo esto, el que le preparó esto al presidente, es enemigo del presidente. Esa es la parte formal. Escuché el día pasado, me puse a buscar cosas que había dicho el ingeniero Alburquerque, que está en las redes, todo eso ahí. Y él habla de que él había visitado al presidente en septiembre del año 2020 y de que se envió al Senado de la República, aparentemente por lo que él dice, se aprobó en el Senado, después fue a la Cámara de Diputados, una ley de fideicomiso público, porque lo que estamos operando, el esquema en que eso fue, es un esquema de fideicomiso privado, el esquema que se hizo aquí para garantizar la operatividad con respecto a la construcción de soluciones habitacionales para gente que construye casas, apartamentos. Sí, inmobiliario. Entonces, en ese marco es que queríamos meter esto, pero era gente del sector privado, era gente, por eso lo del secreto que se establece ahí, pero eso es para el capital privado, para gente que hace negocios con los dineros que genera en el sector privado, no en el sector público. Lo de ellos. Exacto, lo de ellos, ese es su capital, está bien, eso son los suyos, no el de nosotros, no el del Estado. Entonces, creo que frente a todo eso hay un elemento adicional, y esto lo escuché de Alburquerque y creo que le doy razón en esta parte, desde el punto de vista de lo chocante. Por ejemplo, la gente que compone el comité, el amigo Celso Marrancini, que decía Almonte, Toñito Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, hace un tiempo, 10 años más o menos, decía que la administración de Celso en la corporación había sido un desastre total. Oh, y entonces lo ponen al lado. No, al lado no, lo ponen a ser el jefe. Arriba. Arriba, al lado no, arriba, a la cabeza es Celso Marrancini.
y todo el mundo sabe, bueno, no sé, eso no es una gestión que la gente apruebe en la corporación, por las razones que fuera. Entonces, creo que todo eso, el presidente ha intentado, y creo que lo logró por las reacciones que he visto y por mi valoración personal. Yo creo que el presidente logró echarle agua al fuego y dio una demostración de sensatez con esa decisión de ayer, que ayer mismo fue felicitada y saludada por una gran cantidad de personas. Ahí vi un comunicado de la Fuerza del Pueblo saludando la decisión del gobierno. Pienso que lo mismo habrá de hacer el PLD, que tenía un planteamiento parecido, y las organizaciones políticas. Es una pena, yo decía la semana pasada y lo repito, es una pena, es una lástima que los diputados de todos los partidos que votaron por eso lo hayan hecho. Yo creo que los diputados deberían pedirle disculpas al país hoy día. No tienen valor para hacerlo. Y vieron, si no vieron el video, busquen el video de esa sesión. Fue breve, 30 minutos. No solamente votaron por eso, lo ponderaron. Lo ponderaron. Oye, Esa situación, Dani, de que el presidente ciertamente fue muy acertado a anunciar que el Senado detenga el conocimiento de ese proyecto. Pero hay que tener mucho cuidado con que no se corrompan y no sea reiterativo el hecho de usted estar tomando decisiones sobre cuestiones tan importantes, fundamentales y estratégicas que tienen que ver con el desarrollo y la estabilidad de un país, y luego entonces tener que echar hacia atrás. Es bueno que se hagan los ajustes de quien hizo todo lo que escribió allí y que el presidente luego se convenciera con un análisis muy ponderado, pienso yo, que consultó seguro a otros juristas y le dijeron, mire, esto no corresponde, esto hay que establecer una ley, qué sé yo, para las cuestiones que tienen que ver con fideicomiso público, porque hay una ley del 2011 que tiene que ver con fideicomiso privado, y hay que hacer las cosas con mucho cuidado con este tipo de situaciones. Si el presidente de la República le sirvieron esa información, ese proyecto, y él tomó la decisión de enviarlo, estaba viendo el decreto que él emitió, donde habla de, una vez pasado el tiempo de los 30 años, ese fideicomiso retorna al Estado. Es unos juegos de palabras que a veces confunde mucho. Hay que socializar ese tipo de cosas, explicarlo, pero en lo fundamental, cuando se va a tomar una decisión como esa, que el Poder Ejecutivo envía algo para que sea conocido por el Congreso, que miren ustedes, ya una pata del Congreso, la Cámara de Diputados, lo aprobó. Si eso se hubiese aprobado en una rapidez como la que hemos visto en varios casos muy importantes, que se han conocido cosas sin leerla debidamente y hasta sin pasar por comisiones en el Congreso Nacional, hoy estaríamos teniendo una situación bastante engorrosa. Sí, pienso que el presidente, uno tiene que reconocerle que es un hombre que oye. Eso le provocó un ruido y de diferentes sectores de la sociedad le pedían al presidente que eso no estaba correcto. Y él lo oyó y ha ordenado retirar del Congreso la pieza. No lo ha hecho, debe de hacerlo en las próximas horas, en los próximos días, y uno tiene que saludar que es un presidente que escucha. No es la primera vez que él retira una iniciativa suya porque el pueblo se lo ha reclamado. Ojalá que el presidente mantenga esa actitud siempre, porque el que sabe corregir queda bien. Bueno, perdón, Oscar, eso que observa Geomar, y lo digo a partir también de lo que Freddy concluye, es cierto, o sea, tomar decisiones sobre cuestiones de tanta trascendencia amerita un poco de más cuidado. Por eso es que estoy diciendo que el presidente debe tomar decisión no solamente las que ha comunicado, sino que quienes le prepararon ese proyecto y quienes quisieron meterlo en ese embrollo, el presidente tiene que saber que no son gente en la que él puede confiar. Porque la percepción de mucha gente, y creo que desmenuzando el proyecto queda demostrado, es de que ahí se quería favorecer a determinados grupos.
Y no hay que ser muy inteligente para que usted llegue a esa conclusión. Yo, cada vez que veo el asunto, termino más convencido. O sea, ¿cómo meten al presidente en esto? Entonces, creo que Geomar tiene mucha razón cuando plantea que hay que ser muy cuidadoso al momento de bregar con cuestiones de tanta trascendencia. Estamos hablando de las termoeléctricas que generan del 30% de la oferta de energía del país. Un proyecto que nació cuestionado desde el principio, por la razón que usted quiera, con razón o sin ella. Pero es el proyecto más vapuleado, me imagino que por el monto, es la inversión más grande que ha hecho el Estado, sobre 2.300 millones de dólares. Todo el mundo recuerda cuando esto inició, no solamente por el grupo que ganó la licitación, Odebrecht, Tecnimont, el grupo Estrella. Al margen de eso, me imagino que lo que llamaba la atención era el monto de la inversión y que fuera el Estado quien decidiera volver a invertir en el tema de la generación eléctrica. Eso generó un problema que todos conocemos, que aún no termina. Hay una parte que el presidente planteaba, dice Oscar, hay muchas aristas, ciertamente hay muchas aristas. Hay una parte que el presidente planteaba que me da la impresión de que el gobierno quiere judicializar el caso, porque es evidente que con todas las informaciones que el gobierno y el propio presidente ha estado como dejando caer, eso que decía en España, que el Ministerio Público lo asuma, y ahora el presidente habla de una auditoría financiera que habrá de hacer la Cámara de Cuentas, de una auditoría técnica que se va a hacer, una compañía que ganó una licitación para hacer un estudio profundo sobre esto. Es evidente que hay, o uno supone que hay la premisa de que allí se dilapidó fondos públicos o se abusó de fondos del Estado, y si eso ocurrió, después de lo que el presidente ha planteado, me imagino que hay un expediente que va para el Ministerio Público, que es una cuestión adicional y que pienso que el presidente, sin decirlo, lo reiteró ayer en el discurso. Bueno, si quieren expediente, la Cámara de Cuentas se lo prepara. Nomás tiene que decir la Cámara de Cuentas qué quiere que falle. Y ella ya lo ha hecho antes. Le dice la Cámara de Cuentas, mira, nosotros queremos que usted nos ponga esto en tal cosa para que metieran un expediente, y ellos se lo hacen sin ningún problema. Eso no es problema ninguno. Pero yo creo que es verdad que Punta Catalina ha tenido muchos problemas, pero yo no quiero dejarlo así como que por cualquier razón. Puede haber cualquier razón, es verdad, pero la razón fundamental es porque el Estado decidió hacer una inversión que no habían hecho antes, y que entre la gente que la paró estaba César Maranzini, y de las cosas que él hizo ahí fue tener cualquier paso en inversión del Estado en generación eléctrica. Sí, bien, bueno. Y eso tenía el Estado dominicano arrodillado. Ironía de la vida. Y tenía eso al sector eléctrico, al Estado dominicano, perdón, arrodillado ante un grupo de empresariales que funcionaban como cartel, que apagaban el país todo el mundo junto al mismo tiempo. Y teníamos que buscar de los fondos públicos más de $1.000 millones de dólares todos los años para subsidiar el sector eléctrico. O te apago y te crea una crisis. O te apago y te crea una crisis. Y cada vez que venían elecciones, o procesos que se yo qué, o Semana Santa, o Navidad, te apagaban para que le buscaran un dinero. Eso es lo que teníamos aquí. Y de ahí salió y se financió la mayor oposición a Punta Catalina, desde el principio. Y con esto yo no estoy diciendo que se justifique nada. Si ahí se robaron un peso dominicano, un chele dominicano, que vaya preso el que tenga que ir preso. No estoy discutiendo eso. Si a partir de una situación, de una decisión bien tomada del gobierno de entonces, de embarcarse en Punta Catalina, en una planta termoeléctrica que le brindara un nivel de independencia al Estado de ese cartel, si alguien aprovechó esa decisión para ganarse unos cuartos, que vaya preso. No hay ningún problema. Si se lo ganó en Buena Ley, no. No, perdón, es verdad. Si se lo ganó en Buena Ley, no. No es malo ganar. No es malo ganárselo, es verdad. Agradezco la corrección. Si se lo robó, si lo distrajo de los fondos públicos, que pague las consecuencias que tenga que pagar. Ahora, esa planta ha jugado un rol importante y debe seguirlo jugando. El modelo que a mí me gusta, yo lo expresé la pasada vez, yo no lo voy a repetir, a mí me gusta la privatización. Ahora, no hay problema, aquí se quiere demonizar la privatización. No es malo el fideicomiso, no es malo, pero que sea para que esa planta juegue el rol que tiene que jugar en el sistema eléctrico interconectado. Que sea para eso, no para que se distraiga su uso, no su propiedad, su uso,
en beneficio de particulares. Y en segundo lugar, en el caso de esa planta y la forma en que, digamos, se gestionó desde el principio no su imagen, digamos, el concepto de la planta. Es verdad que ha tenido muchos adversarios, pero los principales son los que están en el gobierno ahora. Y posiblemente por eso mismo, porque es verdad que Toñito Abreu dijo muchas cosas de Celso Marancini, pero también lo dijo de Punta Catalina. Sí, correcto. Y entre ellas dijo que eso valía... Todavía siendo ministro. Aquí en el programa vino. Sí. Y todavía en el contrato dice un monto que es diferente al que el propio Toñito Almonte dice que eso costó. Para decir lo que hace política. Entonces yo creo sí, y aquí voy en la importancia que tiene que manejar el gobierno con esto, que el gobierno tiene que tomar una decisión de qué va a hacer con eso. Yo creo que, como lo criticaron tanto, no llegaron con la cabeza clara de qué iban a hacer con eso. Lo primero que hacen es ponerse en manos de un enemigo jurado de la planta, que era el señor Canario. Como él dijo que eso no servía, él fue a justificar que no sirviera. Sí. Para no decir que me equivoqué. Claro, eran dos cosas, o decir, o esto es eficiente o me equivoqué. Al final, hubo que sacarlo. En el camino, hubo que comprar carbón 3 veces más caro, porque hubo una descoordinación en el proceso. Pero recuerdo que en el presupuesto del año pasado, del 21, estaba la venta de Catalina. ¿No se acuerdan que habían 80.000 millones de pesos? O 92.000 millones de pesos había. De venta de activos del Estado. Esa era la venta de Catalina. Que era el proyecto que tenía, al que se refiere Macarrulla en el día de hoy, ayer, que decía que el PLD quería venderlo, que tenía un proyecto. Y yo lo conté aquí. Ellos no le escondieron. Ellos tenían su visión de qué hacer con la cosa, el gobierno de Danilo, desde Hacienda, eso lo preparó Donald Guerrero, y tenían un proyecto para venderlo, en un modelo que iban a recuperar esos 90.000 y pico de millones de pesos al cambio de entonces. Y el Estado se iba a quedar con la mitad de la planta. Eso se descartó, perfecto, es una decisión que se respeta, pero tienen que tomar una decisión. En el camino, en año y medio, van tres posiciones diferentes con relación a la planta. Y primero no servía, después que le iban a vender y ahora fideicomiso público. Tomen una decisión. Yo estoy de acuerdo que sí, que se pueden hacer cambios, se pueden modificar ideas, eso es legítimo. Es correcto que si un presidente y un funcionario se equivoca, lo corrija. Entonces, si el gobierno tomó un camino equivocado, qué bueno que el presidente tiene la humildad de, perdón, no, yo retiro el proyecto, o detengo eso. No es que yo soy el que todo lo puedo y sigo como tren desbocado. Está correcto eso. Pero no es bueno que con la gestión de un bien tan importante, yo no digo esta grandilocuencia de patrimonio del pueblo dominicano, no. Ese bien, ese activo, que es fundamental ahora mismo, incluso una estrategia para abordar el sector eléctrico, tiene que estar claro qué vamos a hacer con él. Y el gobierno, que es el dueño, tiene que estar claro qué va a hacer con él. Si es un fideicomiso público, no hay problema, es un buen modelo. Manden la ley primero de fideicomiso público que no existe, regulen antes de seguir creando fideicomisos, van como 15, sin ley, eso está mal. Manden la ley, corrían ese contrato y denle para adelante. Pero tomen una decisión de cuál es el camino a tomar, que yo creo que hasta ahora con Punta Catalina eso también se le ha atragantado un poco al gobierno. Pero hay una cuestión del momento, hay que decidir hoy día cómo se administra Punta Catalina, es decir, ¿Qué está bien ahora? Al administrador hay que, cómo lo manejamos mientras ese proceso llega. Lo del fideicomiso público, eso se conoció en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados, hay que ver qué cosa ocurre. El presidente ha tomado una decisión que me luce muy inteligente para no cargar él como presidente o el gobierno con el problema. Y es lo de la convocatoria del CES. El CES, el Consejo Económico y Social, está trabajando en una serie de temas que el propio presidente de la República le envió, 13 temas, y ya se crearon las mesas de trabajo de esos temas. La que más ha avanzado es la que tiene que ver con el asunto electoral, porque hay urgencia en la modificación de la ley
de la Junta Central Electoral y la ley de partidos y agrupaciones políticas. Hay mucha urgencia con esto y le han puesto pila. Pero este asunto que surge ahora con lo de Punta Catalina quizás revista de tanta urgencia o de más urgencia para que decidamos con tiempo. El presidente no quiere asumir, y me luce una actitud inteligente frente a lo que esto genera. El gobierno nuevo, el gobierno del PRM no quiere hacer lo que dijo en campaña y dice, bueno, vamos a hacer lo que sea más conveniente para el Estado, para ese bien público. Y vamos a darle participación a la representación. Pero eso no se puede hacer tan rápido ya, Dani, ¿no? ¿Cómo es? Eso no se puede hacer tan rápido ya. Pero hay que tomar una decisión con eso. Pero que usted dice, tan urgente como lo de la ley electoral. Sí, hay que tomar... Mire, eso se toma su tiempo ahí en el Consejo. No por eso. Y después tiene que ir al Congreso. No es que lo manden ya, los manden al CES para que se discuta en el CES y que vaya la representación de los patronos, los empresarios que tienen un interés particular y obviamente esa gente de dinero, es dinero. Y se entiende, ese es su origen, esa es su naturaleza. Que vaya la representación de los trabajadores, que vaya la representación de los partidos políticos, la representación de la sociedad civil, y vamos a discutir el asunto. Y lo que salga de ahí, salva al gobierno en cualquier dirección, porque no es un asunto que el presidente lo adoptó eso solo. Se toma el año. No, pero no, porque yo creo que hay consenso. No, yo creo que no. Creo que hay consenso en que el fideicomiso público funciona. Yo creo que la gente, que el 90%, y estoy yo entrando en especulación, evidentemente, pero por todo lo que yo oigo y leo, la gente quiere el fideicomiso. La manera es... La cuestión es la manera, la forma. El fondo del contrato, y que no hay un marco regulatorio. Exactamente. Y eso se puede hacer rápido, porque ya hay un proyecto de ley ahí del fideicomiso público, y el gobierno tiene plazos que tiene que cumplir, porque el problema de Punta Catalina ahora mismo es que la sede está en proceso de liquidación. Sí. Entonces, la sede es la dueña, como Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Al no haber, al eventualmente desaparecer la sede, que es un plazo creo que a mitad de año ya tiene que desaparecer, el Estado no puede ser dueño de algo. O sea, el Ministerio de Energía y Minas no puede ser dueño de una propiedad. No. Entonces tiene que crearse un modelo para eso, y el modelo creado el fideicomiso público. Ahí no hay discusión, el tema es el fondo. Y los detallitos que hay ahí tampoco son tantos, porque si veía un análisis, no recuerdo de quién, me disculpa porque no, si lo dijera, si recordara el nombre lo digo, una comparación del fideicomiso de RD Vial y las diferencias son mínimas. Ahora, las diferencias son importantes. Son como esa, por ejemplo, a los nombres de quienes van a ser, en vez de los nombres de ministros y funcionarios. Algunas facilidades que se le dan a esto que no las tienen en la otra. El fideicomiso de RD Vial es un buen modelo. Que lo asuman. Eso funciona bien. Leonel Fernández escribe hoy un artículo interesante sobre el tema y establece diferencias. Pero algo está claro. El presidente ha dicho, mientras yo sea presidente, eso no se va a privatizar. Es decir, ya sabemos que es un asunto que el gobierno pudo haber hecho. O sea, el gobierno pudo haber decidido, vamos a privatizarla, vamos a venderla, y con ese dinero pues, nos metemos a construir la de Manzanillo o lo que quiera el gobierno. Es un asunto que el gobierno lo pudo decidir. Ahora, el presidente dijo de manera categórica, mientras yo sea el presidente de ustedes, eso no se va a privatizar. Por tanto, creo, y sin el creo, que la salida será el fideicomiso, pero el fideicomiso público, una vez que la ley se haya aprobado en el Congreso y que el presidente la promulgue. Es lo que pienso. Por eso, Oscar, creo que tiene mucha razón cuando plantea que el contrato tiene que ser retirado del Senado para que entonces el contrato vaya después de que se haga la ley. Entonces, cuando la ley se haga, entonces el contrato va de nuevo al Congreso con un marco legal que pueda ya definir de